¿Qué tal, señoras y señores? Mi nombre es Ricardo y sean todos ustedes muy bienvenidos a Un Cristiano Común y Corriente. De verdad, de todo corazón espero que todos ustedes, todos ustedes los que están viendo mi video, ya sean católicos, protestantes, evangélicos, lo que sea, mormones, testigos de Jehová, lo que sean, se encuentren de verdad estupendamente bien. El día de hoy vengo a reaccionar a un pequeño extracto que tuvo Santiago Alarcón con nuestro querido hermano Gabriel Asaf. Lamentablemente, nuestro hermano Gabriel Asaf cayó en una, según mi opinión, en una pequeña equivocación que yo creo que más que mi opinión es la realidad. Yo creo que nuestro hermano Gabriel Asaf se equivocó en un concepto que terminó dando la razón a Santiago Alarcón. Y Santiago Alarcón erra o se equivoca de forma voluntaria, en la forma en que él, ¿no es cierto?, propone la definición. Yo no sé cuándo ocurrió el live. Hoy día estamos hoy día estamos a 2 de marzo del 2024. Yo no sé en realidad en qué momento ocurrió el live. Si fue ayer 1 de marzo o fue el jueves 29 de febrero, no lo recuerdo. Ya, la verdad es que no lo recuerdo. Pero sí, Santiago subió a sus redes sociales, en este caso a Instagram, subió un reel en donde refuta, entre comillas, a nuestro hermano Gabriel Asaf, que podríamos darle el favor a Santiago, sí, pero porque nuestro hermano, como ya dije, nuestro hermano Gabriel Asaf se equivoca, al cual le mando un gran saludo. Yo Gabriel no lo conozco, él tampoco me conoce a mí, pero sí sé, sí he visto muchos de sus videos y la verdad que he sido muy bendecido a través de sus videos. Así que, bueno, también quiero comentarles que estoy preparando otro video y la verdad es que me ha costado mucho. Lo he grabado como 4 o 5 veces, en verdad. He editado 2 veces 2 videos, pero en verdad no me ha gustado cómo ha quedado. No los argumentos en sí, porque los argumentos están escritos, está el libreto, digamos, o el guión más o menos hecho. Pero porque en realidad son cosas muy fáciles de poder aclarar, más que... Yo no sé si ocupar la palabra refutar, que esté refutado. No, yo creo que diría la palabra más aclarar. Yo me gusta más la palabra aclarar. Y acá aclarar estos conceptos que estoy hablando en este video son bastante simples, no son complejos. Lo que sí son muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que se los voy a mostrar aquí. Que aquí lo tengo. Y es una reacción a una reacción que tiene Santiago Alarcón de un pequeño debate que tiene nuestro querido hermano Edgar Pacheco con Mónico. Pero bueno, Santiago hace una reacción a este debate informal, porque no es un debate formal, es un debate informal, en el cual yo hago una reacción a los primeros 15 minutos, más o menos, 20 minutos, no más que eso. Y lo que pasa es que se dicen muchas cosas en los primeros minutos y yo trato de ir aclarando una por una. Entonces, ¿qué pasa? Que el video, si se fijan, el video de Santiago Alarcón dura 2 horas con casi 41 minutos. Y el mío me estaba durando casi 2 horas. Entonces dije, muchos no lo van a ver. Y a mí me interesa, muchachos, que no solo el canal crezca, porque me gustaría que el canal llegara a más personas. No con la intención de... Y se lo digo bien sinceramente desde el fondo de mi corazón, no con la intención de hacerme famoso, porque esa nunca ha sido mi intención. Mi intención es aclarar estas cosas de un punto de vista teológico, de un punto de vista histórico, de un punto de vista bíblico, ¿ya? Y me gustaría que ustedes vieran los videos. Entonces estoy seccionándolos al menos... Yo quiero dejarlo al menos en 4 partes. No sé si alcanzaré, no sé si lo dejaré en 4 partes, pero... Yo quiero dejarlo al menos en 4 partes. Y la verdad, muchachos, es que yo, como soy nuevo en YouTube, no tengo mucha experiencia editando, tanto me demoro un poco, qué sé yo. Entonces, bueno, aquí lo estoy estructurando estoy trabajando para estructurarlo de una forma que quede lo más sencillo posible y que quede lo más entendible posible hacia ustedes, ¿ya? Pero bueno, dicho eso, vamos a lo que nos compete hoy, y es la reacción a el Reels de Santiago Alarcón con nuestro querido hermano Gabriel Asaf. Vamos allá. Tu denominación católica romana, ¿cuándo surge? ¿Cuándo nace? En el siglo I.
¿Sí? Sí, cuando vos agarrás la Biblia, yo sé que probablemente no sea habitual para vos, pero cuando agarrás la Biblia y pasás el capítulo 28 del libro de los Hechos, ¿con qué te encontrás? Con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a la iglesia católica apostólica romana, ¿sí o no? Ahí estamos súper bien. No. No es Pablo se dirige a la iglesia de Roma. Bien, ¿dónde estaba ubicada esta iglesia? En Roma. Sabemos que es romana. ¿Es apostólica? ¿Sí o no? Claro. Sí. ¿Es católica? No. También. Y aquí Entonces Pablo se dirigió a la iglesia católica apostólica romana. Aquí no se equivoca nuestro querido hermano Gabriel Asaf, porque la iglesia católica no era, perdón, la iglesia romana no era católica. Lo vamos a ver ahora, pero creo que terminemos de ver el video. Ahora, ¿cómo somos tu denominación? Ya, hasta ahí solamente. ¿Por qué la iglesia de Roma, o por qué la iglesia de Tesalónica, o por qué la iglesia de Antioquía, o por qué la iglesia de Jerusalén no se le podía acuñar la palabra católica? Lo vamos a ver porque vamos a tratar de definir un poco la palabra católica. Según la Real Academia Española, la palabra católico, que viene de el latín, ¿no es cierto?, catholicus, o del griego católicos, que significa universal. Básicamente eso significa, hablando del término en sí, porque también se puede, ¿no es cierto?, la definición número 2 también se puede decir católico o católica a la doctrina de la Iglesia Católica, como verdadero infalible de la fe divina. También se puede definir como en tercer lugar como la persona que profesa la religión católica. Pero vamos al término de lo católico, que significa realmente, que es universal, porque las palabras con el tiempo se van deformando, no tanto fonéticamente, sino también en su significado, van adquiriendo otro significado. Por ejemplo, la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que significa asamblea. Pero hoy en día también podríamos definir como iglesia al edificio donde se reúnen los feligreses. Pero eso no es correcto, porque eso es un templo. El edificio es un templo, no es una iglesia. Pero nosotros malamente le denominamos iglesia al edificio. Pero está bien dicho de referirnos a iglesia al conjunto de feligreses que se junta en ese edificio. Estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Ya. Primero, y quiero aquí nombrar algo que, dicho sea de paso, la Real Academia Española dice claramente, la misma Real Academia Española, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos. Aquí en revista está, si se fijan, Real Academia Española. Dice: la iglesia romana se aplicó a sí misma este calificativo. O sea, la iglesia de Roma no era católica. Si bien era romana porque estaba en Roma, obviamente, y era apostólica porque la iglesia que estaba en Roma, así como la iglesia que estaba en Tesalónica, así como la iglesia que estaba en Éfeso, así como la iglesia que estaba en Filipo, así como la iglesia que estaba en Antioquía, etcétera, 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 y un largo etcétera, esas iglesias, como dice el libro de los Hechos, mantenían se mantenían en las doctrinas de los apóstoles. Perseveraban, dice la palabra, ahora me acordé, el libro de los Hechos. Estas iglesias perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Por eso que viene el término apostólico, porque el término apostólico, si mal no recuerdo, no aparece en la Biblia. Es un término así como la palabra Trinidad, es como una definición que se le da como para poder entender mejor el concepto, que las iglesias perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Ahora bien, la palabra universal va más allá que una iglesia local. Lo voy a explicar de la siguiente forma. Hablemos del universo. Hablemos del universo. ¿Qué es el universo? Bueno, el universo, o la palabra universal, es relativo, aquí está, dice, perteneciente o relativo al universo. También se puede denominar la palabra universal, no universo, sino la palabra universal, que comprende o es común a todas en su especie, sin excepción de ninguno. Más abajo dice que lo comprende todo a la especie de que habla, etcétera, etcétera. Pero hablemos de lo primero, perteneciente o relativo al universo.
escribí una definición, la voy a leer, para que no se me olvide, no se me pase nada. Dice, cuando se habla de la... Perdón, esta no todavía, esta sí. Si definimos el universo como un espacio que contiene todas las galaxias, las estrellas, los planetas, el polvo espacial, etc., entonces una galaxia, hablando de una galaxia, no podría ser considerada un universo en sí misma. No se puede considerar así. En cambio, una galaxia sería una parte del universo más amplio. El término universo generalmente se refiere al conjunto completo de toda la materia, energía, y unas palabras que le gustan mucho a nuestro hermano Santiago Alarcón, y espacio-tiempo que existe. Mientras que una galaxia es simplemente una de las muchas estructuras que existen dentro del universo. Una galaxia puede considerarse, o podría considerarse, un sistema autónomo que contiene estrellas, planetas, polvo estelar, etc., pero no es equivalente al universo en su totalidad. En resumen, una galaxia puede ser vista como un espacio en común dentro del universo, pero el término universo se refiere al conjunto completo de todo lo que existe, incluyendo todas las galaxias y otras estructuras. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Le voy a leer otra pequeña definición que escribí acá. Se la voy a leer para que no se me olvide nada. Cuando se habla de la iglesia universal o católica en el contexto cristiano, se hace referencia a la totalidad de la comunidad cristiana en todo el mundo, que abarca todas las denominaciones, las tradiciones y congregaciones que se identifican como seguidores de Jesucristo. Aquí tratamos de excluir un poquito las sectas. No un poquito, sino que excluimos las sectas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo universal en los seguidores de Jesucristo, pero de las doctrinas que enseñaban los apóstoles, ¿ya? Básicamente. Por lo tanto, si nos referimos a la iglesia de Roma o cualquier otra iglesia local específica, no es apropiado llamarla universal o católica en el sentido teológico cristiano, ya que no constituye la totalidad de la iglesia cristiana. Estas iglesias locales forman parte de la iglesia más amplia y universal, pero no son la totalidad de ella. En resumen, desde una perspectiva teológica cristiana, la iglesia de Roma o cualquier otra iglesia local no se consideraría universal o católica en el sentido de constituir la totalidad de la iglesia cristiana, que es una comunidad global de creyentes en Jesucristo. Yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Yo creo que darle más vuelta al asunto no sería apropiado. Yo creo que está de más decir que en los tiempos de los apóstoles no existía una sola iglesia. Ahora, si queremos definir la palabra iglesia, podríamos tener dos definiciones específicas. Si bien ya nombré que podríamos nombrarla como también decir una iglesia, no referirse al edificio, que no es correcto porque ese edificio es un templo, sino que, por lo tanto descartamos esa definición, pero podemos definirla de dos formas. La primera, como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, entendido como el pueblo de Dios o los hijos de Dios. ¿Cuándo yo paso a ser hijo de Dios? ¿Cuando me bautizo? No. Cuando nace de nuevo. Jesús se va bien claro con Nicodemo. Y los apóstoles también lo explican muy bien. El apóstol Juan en su primera carta, el apóstol Pedro en su primera carta. Hay que nacer de nuevo. Para yo ser salvo, yo necesito nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Y ojo, que cuando habla del agua no se refiere al bautismo. Por si acaso. Eso es aparte, eso es otra cosa. El bautismo no tiene que ver con el nuevo nacimiento. Eso es otra cosa. ¿Ya? En algún otro video vamos a referirnos a eso, no me voy a referir acá porque si no me alargaría demasiado. Si yo nazco de nuevo, pertenezco al espiritual. De hecho Jesús lo dice así: el que nace de la carne, carne es, y el que nace del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, yo soy carne porque nació de la carne, nació de mi madre, ¿no es cierto? Producto de la relación que he tenido con mi padre. Nazco yo carnalmente, materialmente. Pero espiritualmente
necesito nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces, es Jesús el que me hace nacer de nuevo. Como les digo, no voy a explicar cómo funciona el nuevo nacimiento acá, porque si no me alargaría demasiado. Pero yo nazco de nuevo, y al nacer de nuevo, ahora soy hijo también del Espíritu. Soy Espíritu también. Por tanto, al yo nacer de nuevo, soy parte del pueblo de Dios. Soy parte de los hijos de Dios. Soy parte del pueblo de Israel incluso, que eso lo define el apóstol Pablo. Israel no es el judío común, no es el Israel de ahora, el Estado de Israel, como los sionistas. No, eso no son Israel. Para el apóstol Pablo, Israel es todo aquel, básicamente, parafraseando a Pablo, todo aquel que ha nacido de nuevo. Por tanto, yo puedo definir iglesia como el cuerpo de Cristo, como el conjunto de hijos de Dios alrededor del mundo. Pero también puedo definir iglesia como lo que realmente significa la palabra iglesia, que viene de la palabra eclesia, que significa asamblea. Por lo tanto, al yo definir la iglesia como una iglesia, evidentemente en el principio no existía una sola iglesia, sino que existían muchas iglesias y a la vez existía una iglesia. Yo sé que esto es medio complicado entenderlo, es como entender la Trinidad. ¿Ya? Es medio parecido, no es tan igual, porque yo no puedo decir que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios en teoría, aunque sí el apóstol Pablo realmente se refiere al Dios Padre, ¿no es cierto? Y a nuestro Señor Jesucristo. Yo entiendo eso, pero aquí hay que hacer una distinción en que yo puedo referirme a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como a la comunidad, como la universalidad de la iglesia, como la fe es universal en todos estos grupos. A eso se refiere, a todos estos grupos, a todas estas iglesias, a todas estas asambleas, a todas estas comunidades que están alrededor del mundo, comprenden la iglesia o el cuerpo de Cristo. Pero localmente, y yéndome al concepto de iglesia o de asamblea, también es correcto referirme de que existían muchas iglesias, y eso lo puedo comprobarlo. ¿Cómo lo puedo comprobar? Hechos capítulo 16, yo sé que puedo citar más cosas, pero sí, aquí en honor al tiempo voy a citar solamente uno, que es Hechos capítulo 16 versículo 5. Así que las iglesias, aquí las iglesias eran confirmadas con plural en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, las iglesias aumentaban en número, o sea, cada vez había más asambleas, cada vez había más comunidades cristianas alrededor del mundo, cada vez eran más. ¿Quién lo compone? Claro. El canon fue recibido por la iglesia. ¿Qué iglesia? La única iglesia que había. La católica. No romana. Estamos de acuerdo que hasta antes del siglo XVI existía solamente una única iglesia. En realidad siempre existe una sola iglesia, porque una sola iglesia fundada por Cristo, ¿no? No pueden existir muchas iglesias. Pero entiendo de que hay una iglesia que es el cuerpo de Cristo, correcto. Claro, la iglesia católica. O sea, si usted se pregunta en el año 1430 ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué le responderían, pastor? Romana, la papista. Claro, porque era la única que existía, por eso. No era la única, disculpa. No era la única, no te rías. Eso no es verdad. Usted tiene, ¿habían más iglesias? Y escuche lo que dicen aquí el pastor. No había una sola iglesia, habían más iglesias. Y Santiago pregunta, ¿habían más iglesias? Vamos a ver la respuesta del pastor. Indudablemente. Pero Cristo fundó una sola iglesia. A ver, en ninguna parte de la escritura dice que Cristo fundó una iglesia. No. Hay que dejar en claro algo, y esto lo voy a explicar en otro video también más detalladamente. Aquí solamente lo voy a nombrar a vuelo de pájaro. Cristo, cuando viene al mundo, no le da énfasis a la iglesia. Eso hay que tenerlo muy claro. No le da énfasis a la iglesia. Cristo ya venía cansado de las autoridades de hombres. Ya venía cansado de eso. Había entregado una ley a Moisés, que después esta ley la aplicaban unos jueces. Ya estoy resumiendo un poco, no estoy yendo tan al detalle, pero les aplicaban unos jueces, pero después resulta que los jueces eran medios corruptos, tuvieron algunos problemas, y no algunos problemas, muchos problemas. Israel le daba lo mismo a la ley, cosa que le pasa hoy en día a la gran mayoría. No la gran mayoría, yo diría que el problema que le pasa en sí a la Iglesia Católica, y que le pasa
a algunas iglesias protestantes, como la luterana, por ejemplo, que ahora está casando homosexuales. Se desvían de la ortodoxia, de lo que enseñaban los apóstoles, que lo vimos en otro video. Por tanto, yo no puedo decir, y esto es lo que quiero explicar, perdón, se me había ido la idea. Esto es lo que quiero explicar. Dios, o Jesús en este caso, no le da énfasis a la iglesia. ¿A qué le da énfasis Jesús? Pregunto, ¿ustedes saben a qué Jesús más le da énfasis? Veamos la primera predicación de Jesús. ¿Cuál es su primera predicación? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia ha llegado? No. Porque el reino de los cielos se ha acercado. No porque la iglesia se ha acercado, sino porque el reino de los cielos se ha acercado. Veamos las parábolas de Jesús. La gran mayoría de sus parábolas, ¿qué es lo que enseñaban? El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a una parte de levadura que colocó una mujer en no sé cuántas, no recuerdo cuántas partes de harina. El reino de los cielos es semejante a esto. El reino de los cielos es semejante a lo otro. El reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, ¿cuál es la mayor autoridad en el mundo de la iglesia, del pueblo de Cristo? No es el Papa, perdónenme, no es el Papa. Dios se había cansado de los representantes de Dios en la tierra. Ahí estaban los sumos sacerdotes. ¿Qué hicieron los sumos sacerdotes cuando Cristo vino? ¿Qué hicieron? Lo crucificaron. Eso hicieron los sumos sacerdotes, los representantes de Cristo en la tierra. Eso hicieron, lo crucificaron. Entonces Dios se cansó de esta cuestión. Dijo: aquí, chao, representante, ahora yo soy el representante. ¿Y quién es el representante actual de Dios en la tierra? El Espíritu Santo, o sea, Dios mismo. Esto lo voy a explicar en otro video de una forma más detallada, pero Dios jamás le da énfasis a la iglesia. Dios le da siempre énfasis e importancia al reino de Dios. Ahora, volviendo atrás, lo que quiero explicar con respecto a esta pregunta que hace Santiago: ¿había más iglesia? Pero si Cristo fundó una sola iglesia. Oye, ¿por qué tenemos que llegar al ridículo de explicar esto? Miren, fíjense lo siguiente. Después del libro de los Hechos, como le dice Santiago a Gabriel, después del capítulo 28 del libro de los Hechos, viene que el libro de Romanos. ¿Qué había en Roma? Una iglesia. Luego de Roma, que termina el libro de Romanos, ¿qué viene? Primera y segunda de Corintios. ¿Qué había en Corinto? ¿Qué había en Corinto? Otra iglesia. Gálatas. ¿Qué es Gálatas? Una carta que manda Pablo a la iglesia que estaba en Galacia. ¿Qué había en Galacia? Otra iglesia, otra asamblea, otra iglesia. Luego de Gálatas viene el libro de Efesios. ¿Qué había en Éfeso? Otra iglesia. Entonces, y así puedo seguir. Entonces, yo no sé por qué tenemos que nosotros llegar al ridículo de explicar esto. No había una sola comunidad cristiana. Habían muchas comunidades cristianas que a la vez comprendían una sola en su universalidad. ¿Y cuál era la cualidad o cuál era lo universal de todas esas comunidades, de todas esas iglesias que habían alrededor del mundo? La fe en Cristo Jesús. Eso los hace universal. Eso hace la iglesia católica, la hace universal. Pero la iglesia, solamente una iglesia local, como ya lo expliqué al principio, o sea, la iglesia de Roma, no se puede llamar local, católica. Una iglesia local yo no puedo llamarla católica, no la puedo llamar católica. Eso técnicamente, hablando de las definiciones de las palabras, no se puede aplicar. No se puede. Está mal aplicado si lo hago de esa forma. Por eso es que Santiago se equivoca diciendo eso. Y nuestro querido hermano Gabriel también erró ahí. Yo diría que a lo mejor porque no sabía, o a lo mejor en ese momento se le frizó. No sé qué realmente significará frizar. Pero supongamos, se frizó, a lo mejor estaba medio frizado, se le frizó el concepto. Y se le salió que la iglesia de Roma era católica. No, la iglesia de Roma no era católica. La iglesia de Roma era la iglesia que estaba en Roma, porque estaba en Roma, para la redundancia. Y era apostólica porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que, eso, muchachos. La iglesia de Roma no era católica. Era apostólica, sí, pero no era católica. Muchachos, será hasta la próxima. Hasta pronto.